Entonces vamos a dedicar ahora un espacio a comentar algunas claves cristológicas para la pastoral juvenil. Bueno, esto es un artículo de Salterre, lo tenéis... No, es un artículo de Misión Joven del año 2012. Empiezo con una frase un poco provocativa de Joseph Ratzinger. Dice: la figura de Cristo debe presentarse en toda su altura y profundidad. No podemos conformarnos con un Jesús a la moda. La figura de Cristo debe presentarse en toda su altura y profundidad. No podemos conformarnos con un Jesús a la moda. Vamos a entonces tratar de ver algunas posibles insuficiencias y cómo se pueden corregir en la presentación de la persona de Jesucristo en general y a los jóvenes en particular. Pero antes de eso, una ambientación bíblica. En la escena que nos narran los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, hay un paralítico que se encuentra en la puerta hermosa del templo, y cuando pasan los apóstoles, Pedro y Juan, les pide limosna. Y ellos le responden: no tengo plata y oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Esta escena nos puede servir para iluminar nuestra labor dentro de la pastoral juvenil. Este paralítico pide dinero, limosna, y los apóstoles no le dan dinero, no le dan limosna, sino que le dan una nueva vida. Si nosotros hurgamos en el texto en griego, le dice levántate. Este verbo levántate es el mismo verbo que se usa para la resurrección. Resurrección es levantarse también. Entonces los apóstoles le entregan una vida nueva en Jesús. No responden a la expectativa del paralítico, sino que le dan algo mejor. Los jóvenes demandan cosas. Nuestra responsabilidad, un poco como los apóstoles, es darles lo que les podemos dar. Oro y plata no tengo, lo que tengo te doy, es la fe en Jesús y tratar de transmitirles esto, una vida nueva en Cristo Jesús. De tal manera que hay un desajuste entre lo que los jóvenes piden y lo que nosotros les podemos ofrecer, como hay un desajuste entre lo que pide ese paralítico en la puerta hermosa y lo que los apóstoles le ofrecen. Segundo paso en la ambientación bíblica, dice Pablo en la primera carta a los Corintios: tampoco yo, hermanos, pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, os di a beber leche, pues todavía no estabais para más. Esto lo dice Pablo con un cierto reproche, pero aunque es un cierto reproche, nos pude dar alimento sólido, os hablé como a carnales, no como a espirituales, os tuve que dar leche, el alimento que se da a los bebés, a los niños pequeños que no pueden masticar, no pueden tomar la carne. Y supone una gradualidad en la educación en la fe. La primera de Pedro también se habla de leche espiritual. Y dentro de la teología ha sido especialmente Orígenes y la escuela alejandrina quien ha establecido más como categorías de los que están iniciando, los que van avanzando y los que ya están muy avanzados en las cosas de la fe. La carta a los Hebreos maneja un lenguaje parecido, pues dice así: pues debiendo vosotros ser ya maestros, por razón del tiempo, seguís necesitando que alguien os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y estáis necesitados de leche y no de alimento sólido. Otra vez la gradualidad, y vemos cómo más o menos el tono es el mismo. Es un reproche
deberíais ser capaces de alimento sólido, pero sin embargo no sois capaces, y entonces hay que dar un alimento más digerible, la gradualidad. Entonces este es un arte que nosotros tenemos que incorporar en nuestra pastoral, también con los jóvenes. La gradualidad, evidentemente, no es para dejar a la gente permanentemente en una etapa siempre inicial y sin nunca avanzar y sin nunca pasar, pero sí hay que tener presente este elemento de la gradualidad. Desde mi punto de vista, los jóvenes universitarios cristianos, habría que tratarles, desde mi punto de vista, como más adultos, porque en su vida ya se confrontan con unas situaciones de mayor adultez. Por lo menos en el ámbito universitario están enfrentando los problemas de fondo de sus disciplinas. Entonces, me parece que es un desajuste muy grande si en sus disciplinas están en los problemas últimos y en su madurez intelectual, pero en la fe estamos en unos niveles más bien bajos o más bien reducidos. Que tratar, digamos, que las dos cosas estén en un nivel más bien parejo, que son capaces de alimento sólido. Bueno, con esta introducción, entonces, algunos elementos para irnos situando, y primero algunos flancos débiles que se pueden presentar. Para entender la teología de Rahner, es uno de los grandes teólogos del siglo XX, a mí me parece que ayuda mucho tener presente que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la Facultad de Teología de los Jesuitas de Innsbruck, donde Rahner daba clase, los nazis la cerraron. Entonces él era profesor, llegan los nazis y cierran la facultad. Entonces él vivió durante 4 o 5 años en Viena. El año 39 les cierran la facultad, hasta el año 45, después de la guerra, no la pueden abrir, y entonces él va a vivir a Viena y está en Viena trabajando en la residencia que tenían allí los jesuitas, pues en trabajo pastoral. Bueno, desde mi punto de vista, él recoge de su experiencia de este trabajo pastoral preguntas para luego trabajar teológicamente. Y una de las cosas que él dice es: habría que preguntarse con más rigor, sistemáticamente, qué ideas se forman propiamente de Cristo, el cristiano y el no cristiano medio, para creer en ella o para rechazarla. Habría que preguntarse cuáles son las formulaciones dogmáticas, sea en las declaraciones oficiales, sea en la catequesis y la predicación ordinarias, que al ser mal comprendidas han dado y siguen dando motivo a criptoherejías preintelectuales. Criptoherejías preintelectuales. Es decir, ¿qué imagen circula entre la gente? Que no es yo decido ser un hereje, pero se da una deformación. Otro jesuita, Sesbue, tiene un libro sobre imágenes deformadas de Jesús. Se da una deformación y esa deformación está circulando, está presente en la vida de la gente, para que luego en nuestra catequesis, en nuestra predicación, en nuestra pastoral, esto lo tengamos presente. Bueno, en su época Rahner, en los años 50, dice: lo que la gente piensa es que Jesucristo es Dios y no tiene suficientemente presente la humanidad. Entonces él dice: hay que poner más insistencia en la humanidad que en la divinidad. Bueno, yo pienso que esa era la situación de los años 50, pero que no es nuestra situación ahora. Entonces, ¿qué dificultades percibo yo
o mejor vosotros percibís otras, pero qué dificultades percibo yo que flotan así más o menos, que están así más o menos presentes en el ambiente con respecto a captar la figura verdadera de Jesucristo según la fe de la Iglesia. Bueno, una primera es seguir muy de cerca la investigación histórica sobre Jesús. Entonces, queremos conocer a Jesús, investigación histórica. Bueno, ¿cuál es el problema que veo yo aquí detrás? El problema que yo veo aquí detrás es el siguiente. La investigación histórica es una tarea meramente histórica. Y en cuanto a una tarea meramente histórica, pretende ser una tarea meramente de la ciencia histórica. Meramente de la ciencia histórica. Bueno, nosotros hemos hablado ya ayer del lenguaje de la fe, ¿recordáis? Y decíamos, el lenguaje de la fe es hablar desde dentro, implicado. Decíamos, era un lenguaje autoimplicativo y es un lenguaje de confesión. El lenguaje de la investigación histórica, por definición, no es lenguaje de fe, es lenguaje de ciencia histórica. Y se pretende que cualquier persona racional, independientemente de si tiene fe o no, pues pueda entender el razonamiento o pueda llegar a las conclusiones acerca de esa figura histórica de Jesús. Bueno, entonces, si yo manejo el lenguaje de la investigación histórica, estoy manejando un lenguaje fuera de la fe. ¿Puedo transmitir la fe con un lenguaje fuera de la fe? Un poco complicado. Estamos aquí con una cierta dificultad. El lenguaje de la fe reconoce claramente en Jesucristo al Hijo de Dios, pero la investigación histórica no llega. Normalmente no llega a este resultado. Entonces, un primer ámbito de dificultad es todo este lenguaje que está, que es interesante, que conviene conocer, de la investigación histórica sobre Jesús. Y una de las dificultades que yo pienso que se da en la transmisión de la fe, tal y como yo percibo las cosas, es apoyarnos en exceso en la investigación histórica sobre Jesús, porque ese es un lenguaje que no es un lenguaje creyente, no es un lenguaje de dentro de la fe. Una segunda dificultad que circula en nuestro mundo es: somos muy conscientes del pluralismo religioso. Hay distintas religiones. Bueno, entonces, ¿qué pensar de las distintas religiones? ¿Qué piensa así la media de la gente? Pues que están bien, más o menos. Todas las religiones están igual de bien y todas las religiones están igual de mal. Entonces, ¿Jesucristo quién es? Pues un fundador más de religiones, uno más. Jesucristo es uno más. Un salvador entre otros salvadores. Bueno, y esto está muy difundido. Esto está muy difundido. Si nosotros, digamos, de alguna manera pactamos con eso, o si nosotros damos eso por bueno, o si tenemos presente que esta es una de las ideas que circulan y que está muy presente, esta es una idea que toca la línea de flotación de nuestra fe, porque nuestra fe es una fe trinitaria. Si la fe es trinitaria, significa que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se ha hecho carne. Entonces, ¿Jesús es un salvador más? Si digo que es un salvador más, estoy negando la encarnación, estoy negando la Trinidad. Estoy negando dos puntos centrales de la fe. Entonces estoy negando mucho cuestiones que son muy esenciales y muy centrales en nuestra fe. Entonces, con ese tipo de cosas, estamos tratando de detectar problemas, tenemos que estar muy pendientes, tenemos que tenerlo muy presente. Bueno, como nota al margen. Uno de los que escribe de estas cosas de pluralismo religioso, un tal Hick, dice: si fuera verdad esto de la encarnación, dice él, si fuera verdad esto de la encarnación, no se pueden poner todas las religiones al mismo nivel. Solución de este señor: la encarnación es una metáfora, pero no es una verdad.
La encarnación es un mito, pero no es una verdad. Porque si la encarnación fuera verdad, Jesucristo, una persona de la Trinidad, se hace carne, nos revela el rostro de Dios. La revelación de Dios en el cristianismo tiene una categoría, tiene un plus, porque es el mismo Dios que se está revelando por encima de las demás. Entonces este hic lo que hace es que elimina la encarnación. Pero al eliminar la encarnación, la pregunta que nosotros le podemos hacer a hic es, bueno, ¿y eso sigue siendo cristiano? ¿O ya has cambiado? Has cambiado la fe y esta fe ya no es la fe cristiana, es otra cosa que tú te has inventado. Bueno. Tercer elemento que circula. Bueno, tenemos que tener cuidado con transmitir a los jóvenes una imagen de Jesucristo que a lo mejor a ellos les enganche, pero que no genere afección eclesial. Entonces, cuidado con la trampa de decir Jesucristo sí, pero Iglesia no. Porque no tenemos tiempo, pero otro de los artículos que yo tengo es la eclesialidad de la fe cristológica. ¿Cómo conocemos nosotros a Jesucristo? Mediante la mediación eclesial. La Iglesia es la que nos lo transmite, la Iglesia es la que nos transmite la Sagrada Escritura, y gracias a la Sagrada Escritura nosotros tenemos acceso a conocerle. Entonces, evidentemente Jesucristo tiene un puesto distinto de la Iglesia en nuestra fe, y es primero y es principal, y la Iglesia es secundaria. Pero hacer una cristología que sea antieclesial no ayuda. En el primer momento pues uno puede quedar bien porque es muy crítico con la institución, con tal, con lo que sea. Pero en el medio y en el largo plazo, en el que nosotros también tenemos que pensar, eso no ayuda. Siempre hay una distancia entre Jesucristo y la Iglesia, y siempre la Iglesia que es discípula es pecadora y no está a la altura. Siempre. Pero eso no ayuda, digamos, empeñarse en una impostación antieclesial de la cristología. Con esto, algunas claves que nos puedan ayudar. 6 claves que habría que barajar de modo simultáneo. La primera, para la fe cristiana es muy capital entender que Jesús es el Cristo. Bueno, entonces, uno de los libros que ha tenido éxito en cristología es el libro de la hora cardenal, Walter Kasper. Entonces él empieza su libro, muy al comienzo, dice así: la profesión Jesús es el Cristo representa el resumen de la fe cristiana, no siendo la cristología otra cosa que la concienzuda exposición de esta profesión. Entonces, ¿la fe cristiana en qué consiste? Consiste en profesar, en creer que Jesús es el Cristo, entendiendo que con el Cristo se está encerrando todos los predicados de majestad, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cordero, que Jesús es el primogénito de entre los muertos, etc. Entonces, todos esos elementos de confesión de fe ahí incluidos. Jesús es el Cristo. Si nosotros decimos Jesús, nos estamos refiriendo a un personaje histórico. Pero de este personaje histórico nosotros estamos diciendo es el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y entonces para la cristología es muy importante este cosido entre las dos cosas: la historia de Jesús y la confesión de fe en él, y mostrar la congruencia, la convergencia de estos elementos. De tal manera que entonces en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, en nuestra catequesis acerca de Jesús, tenemos que lograr tratar de transmitir este cosido de todos los elementos. Bueno, de tal manera que entonces hay que hilvanar: Jesús predicó el reino, Jesús rezaba, y Jesús tenía una enseñanza a sus discípulos cerca de la ley, sermón del monte, con parábolas. Jesús hizo milagros, Jesús comía con los pecadores, Jesús enseñaba a los discípulos, Jesús se enfrentó en algunos puntos a las autoridades judías, a los fariseos y a los saduceos. Jesús le condenaron a muerte, pero también Jesús resucitó y Jesús fue exaltado. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y a hacer el entramado de todo, de todo.
Hay veces que insistimos mucho en aspectos del ministerio de Jesús, sin llegar hasta la confesión de fe. Bueno, entonces no estamos transmitiendo, estamos quedándonos un poco a medio camino. Si nos quedamos con algunas parábolas, o nos quedamos con alguna enseñanza, nos quedamos con las comidas con los pecadores, nos quedamos con algunos milagros. Todos los elementos que nosotros tenemos en las narraciones evangélicas, todos son significativos, todos son importantes, todos son relevantes, todos van manifestando rasgos significativos de Jesucristo para nuestra fe. Y todos los tenemos que tener en cuenta, pero para que todos confluyan en Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, es el resumen. Si nosotros nos quedamos con Jesús sin decir que es el Cristo, no hemos presentado la fe cristiana. Hemos presentado un personaje interesante para entender la historia del mundo occidental. Pero no hemos presentado la fe cristiana si nos falta ese elemento de confesión de fe. Bueno. Entonces aquí el lenguaje tiene mucha importancia. Y una de las manías que tengo yo para la catequesis, para la liturgia, es lo que yo llamo el jesusismo. ¿Qué terminología empleamos nosotros para hablar? ¿Solamente decimos Jesús y nada más? La investigación histórica dice Jesús. La investigación histórica no es lenguaje de fe. ¿O digo yo alguna vez el Señor, el Hijo de Dios, mi Salvador? Cuando meto ese mí, me estoy mojando mucho. Si hablo de Jesús, es un plano más objetivo. Si hablo de mi Salvador, es un plano más subjetivo, más confesante, más autoimplicativo. Bueno, entonces, una pregunta es, ¿cómo hablo? ¿Cómo hablamos? Si en nuestro lenguaje ya rezuma por la manera de hablar la confesión de fe, o nuestro lenguaje es el de un profesor que asépticamente trata un tema, como más o menos intenta hacer la investigación histórica sobre Jesús. Evidentemente el nombre de Jesús tiene una potencia teológica tremenda, porque si nosotros perforamos la etimología y esta nos fuera diáfana permanentemente, Jesús viene del verbo yasá, y yasá significa salvar. Entonces estamos haciendo una confesión de fe en el Salvador. No hay otro nombre en el que podéis ser salvos sino el nombre de Jesús. Y hay en la Edad Media una devoción al nombre de Jesús, etc. Pero eso se ha perdido. Hoy en día Jesús es una terminología mucho más aséptica y que no tiene carga, no tiene connotación de confesión de fe. Hemos dicho, el lenguaje de la fe es autoimplicativo. El lenguaje de la fe, para transmitir la fe, tiene que ser un cierto lenguaje testimonial. ¿Nuestro lenguaje es testimonial? ¿Es autoimplicativo? ¿O es que menudo corte? En un ambiente donde yo no estoy seguro de cómo va a caer esto, de cómo lo va a oír la gente. O incluso en un ambiente confesional tenemos un cierto pudor, como a exponernos más. Pero entonces vamos secularizando nuestro lenguaje, vamos a transmitir mejor, o estamos jugando en contra. Bueno, entonces el lenguaje tiene mucha importancia. Y primera reflexión, ¿qué lenguaje manejo yo? ¿Qué lenguaje manejo yo en casa? ¿Qué lenguaje manejo yo en la comunidad? ¿Solamente es confesante en la celebración explícita de la liturgia o en un ratito de oración comunitaria que hacemos? ¿O es confesante también en otros momentos? Bueno, todos los evangelios está dirigido hacia esta confesión de fe.
Es una catequesis para llegar a esta confesión de fe. Y eso lo vemos bien si nos fijamos en el primer final del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, como sabéis, el capítulo 21 está añadido después, pero el final del capítulo 20, casi el último versículo, es la confesión de fe de Tomás: Señor mío y Dios mío. Y todo está escrito para que nosotros lleguemos a esa confesión de fe, a reconocer que Jesús es el Cristo. Bueno, segundo elemento a tener presente. He hablado antes de la investigación histórica. La investigación histórica presta servicios, pero la investigación histórica tiene límites también. Bueno, entonces hay veces que nos desmelenamos y decimos, desde el punto de vista de la investigación histórica, esta escena o esta palabra es históricamente fidedigna. Por ejemplo, el Abba. Están los estudios de Joachim Jeremías, otros estudios que ha habido después, y esto se ha rubricado. Jesús se dirigió a Dios en oración, llamándole Padre, con una terminología que procede del lenguaje infantil, con ese término de los niños, que no es Ab, Padre, sino es Abba, Papá. Esto es histórico. Nos quedamos. Pero si uno es listo, dice, ajá. Entonces no todo es histórico. Entonces, ¿qué relevancia tiene lo que es histórico y lo que no es histórico en los evangelios? Estoy generando problemas a la gente que a lo mejor no tenía. Porque luego dicen, bueno, ¿y la escena de María al pie de la cruz con el discípulo amado? ¿Eso es histórico o no es histórico? Entonces, ¿solo vale lo que es histórico? Cuando yo pongo tanta carne en el asador, estoy generando dificultades. Bueno, estoy generando dificultad entre lo que es histórico de Jesús, lo que dice la Iglesia. Entonces, lo que dice la Iglesia que no es histórico de Jesús, ¿qué legitimidad tiene? ¿Esto es un invento? Bueno, entonces con esto pienso que tenemos que tener cuidado. Los evangelios nos presentan una historia, la de Jesús, que está entera penetrada de esa lectura creyente. Cuando hemos hablado del lenguaje, hemos dicho el lenguaje religioso hace una interpretación del sentido, no es una narración objetiva de hechos. Bueno, entonces los evangelios nos dan el sentido, la interpretación de la vida de Jesús en una narración. Y todo está escrito para transmitirnos esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es central en todos los evangelios, incluso por el que es más parco. Se supone que es más parco el evangelio de Marcos. ¿Pero cómo empieza el evangelio de Marcos? Marcos 1:1, evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el evangelio de Marcos? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. En la antigüedad los libros no se editaban como este, que tú dices portada, contraportada, primera página, segunda página, tercera página, cuarta página, quinta página, sexta página, séptima página, octava página, novena página, décima, y el libro empieza, el prólogo, en la 11. El papel era carísimo, no había papel. Pergamino, no se puede perder espacio. Las primeras palabras son el título. Entonces el título es Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el objetivo de Marcos, que se supone que es el que tiene una cristología, digamos, aquí más baja. Todos los evangelios están escritos desde esta convicción, Jesucristo es el Hijo de Dios, y con esta convicción de un deseo de transmisión de fe. Entonces todos esos elementos que tenemos son significativos y no ayudan. A no ser que la gente tenga problemas y empiece a pensar, entonces sí que hay que ayudar a resolver los problemas, pero no hay que generar problemas antes de que la gente los tiene. Si la gente te viene y te dice, bueno, ¿cómo es posible que la cena sea según los sinópticos Pascual y según Juan no Pascual? Bueno, pues entonces ya entramos en este problema. Pero si la gente no tiene este lío, no se lo generes. ¿O cómo es así que las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo son 8 y en el Evangelio de Lucas son 4 y encima hay 4 que son
como maldiciones. Bueno, pues si la gente no tiene este lío, tú no se lo generes. Tercero, las narraciones evangélicas, lo mismo que las cartas y el Apocalipsis, están continuamente contando y escritas partiendo de la base de la Pascua, de la base de la resurrección. La resurrección en nuestra fe tiene es un punto muy capital, es un punto muy importante, porque la resurrección nos dice que Jesucristo es el que vence a la muerte, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo ha sido legitimado completamente en toda su pretensión por parte de Dios, que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, que Jesucristo tiene el mismo rango de majestad, de poder, de divinidad que el mismo Padre porque está sentado a su derecha, que en su muerte hemos recibido el perdón de los pecados, de tal manera que entonces la resurrección es un elemento capital. El pequeño querigma que tiene el Papa Francisco en su carta a los jóvenes, uno de los puntos es la resurrección. Tiene 3 puntos. Uno de ellos es la resurrección. La resurrección es un punto capital. De tal manera que entonces en la presentación que nosotros hagamos de la fe, la resurrección tiene que ser un punto capital. Bueno. Entonces hay que tener cuidado, especialmente en las catequesis de confirmación, donde a veces se hace un recorrido. Entonces vamos a hacer un recorrido por la cristología. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la resurrección? Normalmente no. Vamos a empezar con que Jesús empezó a predicar el reino y luego estaba por ahí el Bautista y luego tenemos las parábolas y tenemos los milagros y tenemos la llamada al seguimiento y tenemos las comidas con los pecadores y tenemos la cuestión de la ley y tenemos la cuestión del sábado y tenemos... Entonces, ¿cuándo llegamos a la resurrección? El último tema, ¿vale? Pero ¿cuándo habéis dado una programación de catequesis completa sin fallar ni un solo de los días, ni un solo de los temas? Yo nunca. Y si ponemos entonces la resurrección al final y decimos esto es fundamentalísimo, pero un día tengo gripe, otro día no vienen los chavales, otro día dan un puente, otro día hay una actividad del arciprestazgo de la diócesis que entonces hay que suspender, otro día resulta que hubo muchas preguntas, otro día resulta que hay que poner una reunión de padres por en medio por no sé qué, y entonces los temas se van retrasando, y a esto que es tan importante no llegamos. Bueno, entonces vosotros veréis cómo lo arregláis. Yo en las clases empiezo por muerte y resurrección, poco a lo bestia, porque quiero que eso no se me quede fuera. Prefiero no explicar las parábolas a no explicar la resurrección. Pero vosotros veréis cómo lo organizáis. Entonces, un primer punto es este elemento de la confesión de fe: Jesús es el Cristo. La historia de Jesús, pero la historia de Jesús leída e interpretada desde la fe, leída e interpretada desde la resurrección, con esos ojos de la fe que tienen ya los discípulos, donde este entramado entre historia de Jesús, lectura creyente de la misma, confesión de fe, está totalmente entreverada. Siguiente punto importante: Jesucristo es Dios encarnado. Bueno, yo enseño cristología y una de las cosas que yo digo a los alumnos es: la cristología, para funcionar bien, nuestra manera de entender a Jesucristo para funcionar bien, tiene que tener 2 enganches fundamentales. Un enganche fundamental desde el punto de vista de la teología con la teología trinitaria y otro enganche fundamental con la antropología. Si no se dan estos 2 enganches, no estamos haciendo bien las cosas. Estamos tratando de cristología, pero tiene que tener enganches hacia la teología trinitaria y enganches hacia la antropología. Bueno, esto se puede fundamentar muy bien porque nosotros creemos desde el punto de vista de la fe cristiana que en Jesucristo se revela el verdadero rostro de Dios, pero también la verdadera vocación humana en que consiste ser hombre, los 2 elementos. Si nosotros nos vamos al dogma cristológico
y al concilio cristológico por antonomasia, al concilio de Calcedonia, uno de los resultados del concilio es que Jesucristo es perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Es decir, en él nos aparece la divinidad reflejada, Dios, pero también nos aparece la humanidad, el hombre. Por lo tanto, doble entronque. Vamos entonces a este entronque trinitario. En el credo se dice que Jesucristo, que creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado antes de todos los siglos. Entonces ahí nos aparece claramente Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad. Bueno, nosotros a veces tenemos el peligro de tener un lenguaje de cristología jesucista y luego está por ahí arriba la fe en la Trinidad, pero no se da conexión. Bueno, entonces esto aparece a veces en la celebración litúrgica, punto de cristalización. Escuchamos un pasaje del Evangelio, predicación desde el punto de vista de la investigación histórica, termina la homilía y recitamos el credo. ¿Reconoce la gente que la homilía ha sido de este del que hablamos en el credo como segunda persona? ¿O ahí se da un hiato? Si se da un hiato grande es que algo no va bien, que algo ahí no encaja. Bueno, hay textos en la Escritura claros que nos hablan de la preexistencia de Jesucristo, textos que luego nosotros no manejamos mucho, pero tenemos el prólogo de Juan, un texto muy importante para la cristología, tenemos el himno de Filipenses, un texto muy importante para la cristología, tenemos el comienzo de la carta a los Hebreos, un texto muy importante para la cristología, tenemos el himno de Colosenses, un texto muy importante para la cristología, y aquí en todos estos textos se nos habla de la preexistencia y de la mediación en la creación. Esto de alguna manera hay que incorporarlo, porque jugando estos textos se formula la idea de la creación, de la encarnación. La encarnación es un punto capital en nuestra fe. Bueno, tenemos que ser capaces un poco de transmitirlos. Estaban los discípulos con las redes y entonces pasa por allí Jesús de Nazaret y les dice: sígueme. Entonces se dan un codazo Santiago y Juan y dicen: el Logos encarnado, vamos con él. No nos lo imaginamos así, porque ha habido una génesis de la cristología. Pero para nosotros sí sabemos que ese Galileo que pasa por allí y les llama es el Logos encarnado. Entonces esta costura de cómo hemos pasado de Jesús de Nazaret en su historia a la confesión de fe en él como el Cristo y como la segunda persona de la Trinidad es algo que hay que facilitar en la gente. Es algo en lo que a lo mejor nosotros mismos tenemos que crecer, porque igual lo tenemos un poco descoyuntado. En el credo decimos: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Bueno, el impacto de la investigación histórica ha sido tan fuerte que nosotros cuando pensamos en Jesucristo pensamos: bueno, ese chavalote que andaba allí por Galilea, que tuvo un pollo ahí con los fariseos, pues se le dedicaba los sábados a curar a la gente, pero no integramos Dios de Dios, luz de luz. ¿Cómo va a ser mi Salvador? ¿Cómo va a ser el centro de la historia? ¿Cómo va a ser el determinante del mundo? Un tipo espabilado y con arrojo y que puso ahí lo que había que poner y no es lo mismo. No es lo mismo mi relación con él. No es lo mismo mi confianza en él. Entonces, desde mi vivencia hacia la transmisión de la fe, mostrando el fundamento bíblico de estas afirmaciones, porque el peligro que tenemos a veces es decir: bueno, esto fueron cosas ya de los padres allí ya en el siglo IV que se liaron. Bueno,
Pero el himno de Filipenses no es del siglo IV. Tenía la forma de Dios, tomó la forma de esclavo. La carta a los Colosenses no es del siglo IV, el que es el primogénito de toda la creación, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. 1 Corintios 8:6 no es del siglo IV. Creemos en un solo Dios y en un solo Señor, mediador de todo y creador de todo. El comienzo de la carta a los Hebreos no es del siglo IV. La carta a los Efesios no es del siglo IV. Bueno, entonces tenemos que hacer este cosido nosotros para poderlo transmitir. Jesucristo, por lo tanto, es el Dios encarnado, pero Jesucristo también descifra el misterio del ser humano. Uno de los textos más importantes del Concilio Vaticano II y desde luego para la Cristología es el número 22 de Gaudium et Spes. Bueno, allí se dice, en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y hemos hablado de Cristología y Antropología el día anterior. Y este texto de Gaudium et Spes 22 es donde más claramente se ve ese engarce entre Cristología y Antropología. Cómo está un poco vertebrado, que no voy a explicar por completo, libro que yo he sacado recientemente, El Hijo se hizo carne, ahí hay un epígrafe entero sobre Gaudium et Spes 22. Bueno. ¿Cómo justificamos nosotros teológicamente? El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Entonces aquí entra en juego teología de la creación. Teología de la creación. ¿Cómo hemos sido creados nosotros? Y este texto de Gaudium et Spes 22 maneja dos motivos básicos. Un primer motivo básico que maneja es lo que se llama la teología de los dos Adanes. Entonces habéis leído a San Pablo, 1 Corintios 15 y Romanos 5, ahí habla de dos Adanes, el primer Adán y el segundo Adán. Y supongo que esto suena. Y dice, el primer Adán era figura del que había que venir. Bueno, y entonces, ¿qué idea está aquí detrás? La idea que tenemos nosotros aquí detrás es que si nosotros tomamos los relatos de creación del Génesis, tenemos dos relatos. Uno que ocupa básicamente el capítulo 1 y otro que ocupa básicamente el capítulo 2. En el capítulo 2, ¿cómo es la creación? La creación, Dios se supone que se pone a dar forma ahí a un barro. Y la idea, un poco tosca, es que le da forma de un barro humano. Para crear a Adán, hace como una especie de hombrecillo de barro. Bueno. Y entonces, ¿qué idea tienen unos autores en el siglo II, siglo III, Ireneo y Tertuliano? Dicen, bueno, Dios le está dando forma a ese barro para crear al hombre. ¿Qué forma le da? Le da la forma de Cristo. Porque cuando ya está creando a Adán, ya está pensando en la encarnación. Dios crea a Adán de tal manera que la encarnación del Hijo sea posible. Entonces, ¿cuál es la primera idea que tiene Dios, si podemos hablar así, en su cabeza al crear? Cristo. Voy a crear a Adán de tal manera que la encarnación de Cristo sea posible. Entonces ya está Adán moldeado, prefigurado para la encarnación. ¿Cuál es el primer Adán? El que cronológicamente es el segundo. Primero tenemos nosotros Adán, marido de Eva para entendernos, y luego tenemos el segundo Adán, Cristo, pero este segundo Adán en la cabeza, en el designio de Dios, es el primero, según el cual ese Adán, marido de Eva, está prefigurado. Entonces nosotros ya hemos sido hechos con forma de Cristo. Y entonces nuestro ser se completa en la medida en que nosotros nos conformamos con Cristo. Nosotros nos moldeamos con Cristo porque entonces nuestro molde como que adquiere la plenitud según la cual está creado. Bueno, entonces, una primera imagen que se maneja es esta teología de los dos Adanes. Otra segunda que se maneja, un poco más fácil de entender, es, si nosotros miramos, ahora nos pasamos a Génesis 1, ¿cómo ha sido la creación de los humanos en Génesis 1?
a imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Bueno, ¿a imagen y semejanza de quién? Imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y entonces, pregunta que se hacen los padres de la Iglesia: ¿quién es o cómo es esa imagen? Y entonces la Biblia se explica por la Biblia. Hay que buscar un sitio donde tengamos el término imagen de Dios. Entonces, en este tiempo no hay buscadores de estos, pero la gente se sabe la Biblia de memoria. Entonces nosotros decimos, vamos a buscar imagen de Dios, y ¡pam! Colosenses 1:15. El Hijo es imagen de Dios invisible. 2 Corintios 4:4. Es imagen de Dios invisible. ¿Quién es imagen de Dios invisible? El Hijo Jesucristo. Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces hemos sido creados a imagen de Jesucristo. De tal manera que el cumplimiento de nuestra vida es identificarnos, conformarnos con esa imagen. Romanos 8:29. Él es el primogénito de muchos hermanos que están destinados, que han sido destinados a conformarse con su imagen. Entonces, ¿qué es la persona humana en su radicalidad más esencial? Hijo, imagen de Dios. ¿Cómo realizamos nosotros nuestro ser hijo, nuestro ser imagen de Dios? Conformándonos con el modelo del Hijo, que es la auténtica imagen de Dios. Bueno, entonces, el enganche con la antropología. Cuarto elemento, a ver si voy un poquito más deprisa. El Evangelio de Juan y la filiación divina. Todos los documentos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento son todos relevantes. Luego, en la práctica después no tienen todos la misma relevancia. La carta de Judas pues no tiene la misma relevancia que la carta a los romanos, pero todos los documentos del Nuevo Testamento son relevantes, todos son significativos. Bueno, de todos nosotros podemos decir son palabra de Dios. Pero hemos dicho, la liturgia es pedagoga de la fe. Entonces, si nosotros nos fijamos en la liturgia y en la liturgia eucarística, ¿cuáles son los libros que en la liturgia eucarística se privilegian? Los evangelios. Cada vez que celebramos la Eucaristía, se lee siempre un texto del Evangelio. Y se lee en un momento más solemne. Primero, lectura del Antiguo Testamento, en los domingos, después Salmo, después tenemos epístola y luego tenemos Evangelio. ¿Cómo sabemos nosotros que el Evangelio es más importante? Primero porque se lee después, pero si nosotros nos fijamos en la liturgia nos lo dice muy claramente, porque si es una liturgia solemne, el diácono entra con el evangeliario. Antes de la lectura del Evangelio se inciensa el texto. Y para escuchar la lectura del Evangelio, la asamblea se pone de pie. Entonces, todo en la liturgia nos está diciendo, la palabra es muy importante, el salmo, todo es muy importante. Pero, claramente, por todas las partes, desde el incienso, la procesión, luego el obispo, si preside, bendice con el evangeliario, todo nos está diciendo, esta lectura tiene más relevancia que las otras. Luego los evangelios tienen un puesto especial. Si nos fijamos en el género literario, ¿qué género literario tenemos nosotros en el Evangelio? Narración. Y hemos hablado de los lenguajes. Cuando hemos hablado de los lenguajes hemos dicho, hay unos que tienen más importancia que otros. Y uno de los que tenían más importancia eran el narrativo. Porque con el narrativo se construye la identidad. La identidad de Jesús, con la narración de su vida, la identidad de los cristianos entrando en relación con este. Bueno. Entonces, los evangelios destacados, muy destacados. Bueno. Pero los evangelios nosotros sabemos que tenemos 4. Y de estos 4 normalmente se agrupan los 3 sinópticos y Juan. ¿Qué es lo que ha privilegiado enormemente la investigación histórica sobre Jesús? Ha privilegiado mucho más los sinópticos que Juan.
De tal manera que hay algún autor que ha hablado de la tiranía del Jesús sinóptico. Los evangelios sinópticos se escriben antes, se redactan antes, el evangelio de Juan es más tardío, es posterior. Bueno, pero nosotros estamos aquí reflexionando desde el punto de vista de la fe y de la transmisión de la fe. Y entonces, desde el punto de vista de la fe, ya hemos dicho, todos los textos del Nuevo Testamento son relevantes, todos los evangelios son relevantes. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y qué importancia tiene el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan tiene una gran importancia, porque es la última maduración. Desde el punto de vista de la investigación histórica, ¿qué es lo que interesa? Las fuentes más cercanas al acontecimiento, porque se supone que tienen una mayor frescura. Desde el punto de vista de la teología, la última maduración, la última reflexión, la última profundización, que tiene en cuenta todo lo anterior, pero que lo asimila y lo profundiza y lo redondea, desde el punto de vista de la fe, tiene una enorme importancia el Evangelio de Juan. Y vosotros que estáis acostumbrados, leéis unos evangelios y otros, bueno, y hay convergencias que conviene poner de manifiesto. Pero ciertamente el Evangelio de Juan es confesante a lo bruto y claramente está diciendo todo el tiempo, este Jesús ¿quién es? Es el enviado del Padre, es el Hijo del Padre, es el que cumple la misión del Padre, es la luz del mundo. Y entonces digamos, como que ese elemento de confesión de fe en el Evangelio de Juan es apabullante. Los sinópticos todavía se puede disimular un poco más. Marcos escribe el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, pero nos ponemos a buscar cuántas veces dice Hijo de Dios y aparece unas cuantas, pero no muchas. Pero en el Evangelio de Juan, inundado. Bueno, entonces en la transmisión de la fe no deberíamos orillar el Evangelio de Juan. No digo que sea el único. Pero si tenemos esa tiranía del Jesús sinóptico, leído por la investigación histórica, que rebaja, y con Runner, pues tenemos que hacer la pregunta, ¿cuáles son las criptoherejías preintelectuales? Para invertir la situación, entonces el Evangelio de Juan me parece a mí que tiene que tener un puesto especial. Desde el punto de vista de los títulos cristológicos, todos los autores que yo he leído dicen, los títulos cristológicos son todos muy importantes. Bueno, pero ¿hay algunos que sean más importantes que otros? Sí, hay 3 que son más importantes. Cristo, Señor e Hijo de Dios. Son los 3 más importantes. Bueno, entonces en el curso que yo doy lo vertebro sobre estos 3 títulos. Cristo, Señor, Hijo de Dios. Pero si todavía decimos de estos 3, ¿cuál es el más importante de los 3? Claramente, Hijo de Dios. ¿Y dónde nos aparece más claramente que Jesús es el Hijo de Dios? En el Evangelio de Juan. O el Evangelio de Juan en la transmisión de la fe debe tener importancia. O la cristología que nosotros transmitamos en el Evangelio de Juan tiene que tener una cierta importancia. Bueno. Evidentemente esto significa que si nosotros al hablar de Jesús y de su vida y de su mensaje nos quedamos en exclusiva en el reino, no estamos llegando a donde llega el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan el reino también aparece, pero poco. En los sinópticos el reino aparece mucho. Y hemos dicho, la confesión de fe de la primitiva iglesia se redondea en el Evangelio de Juan. Entonces, ¿el Evangelio de Juan prescinde del reino? No. ¿Podemos nosotros prescindir del reino? No. Pero ¿cuál es nuestra confesión de fe? ¿Que Jesús predicó el reino? ¿O que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador? Y para entender cómo es Hijo de Dios tenemos que hablar del reino. Entonces, otro de los puntos es, ¿qué puesto ocupa el reino? ¿El reino lo ocupa todo? ¿O nuestra mirada incorpora la muerte, la resurrección, la confesión de fe,
la predicación del reino. Yo he dicho al principio, tenemos que hacer este cosido entre la historia de Jesús, que predicando el reino, hace milagros, come con los pecadores, enseña en parábolas, tiene conflictos y llegar hasta el final. Entonces, uno de los problemas que yo detecto a veces es cristologías que se convierten, valga la palabra, en reinologías. Pero la cristología es más, tiene que incorporar el reino, pero tiene que incorporar otros elementos. En quinto lugar, Jesús es el Salvador del mundo. Esto para los primeros cristianos era un punto muy importante y un punto capital. Y desde luego la relación personal con el Señor Jesús es distinto si yo le confieso y me relaciono con Él como mi Salvador. Como mi Salvador. Bueno, Pablo tiene un texto muy fuerte y muy personal donde él dice: vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Tenemos aquí ese mí, lenguaje confesante, lenguaje autoimplicativo. Pablo no dice Jesús es el Salvador del mundo. Dice, vivo en la fe del Hijo que me amó y se entregó por mí. Bueno, entonces hay una relación personal que me implica y que me lleva al agradecimiento. Bueno, no es lo mismo, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista de la fe personal y desde el punto de vista de la transmisión de la fe, si yo hablo de Jesús de Nazaret como alguien ejemplar. ¿Cómo tenemos que vivir? Como lo hizo Jesús. ¿Cómo tenemos que rezar? Como lo hizo Jesús. ¿Cómo nos tenemos que comportar con los demás? Como lo hizo Jesús. Bueno, entonces, para los que sepáis algo más de teología, Pelagio dice, Jesús es ejemplo. Pero San Agustín dice, Jesús es Salvador. No solo ejemplo, que también. Entonces, no es lo mismo decir, Jesucristo me ama, no solo ejemplo. Jesucristo me perdona, no solo ejemplo. Jesucristo me salva, no solo ejemplo. No es lo mismo un ejemplo a seguir que un Salvador en quien confiarse. Entonces aquí tenemos la diferencia y la disputa medieval, que podemos resumir así, entre Pelagio y San Agustín. San Agustín dice, es el que me justifica, es el que me salva. Desde aquí nuestra vida puede adquirir otro color. Una de las cosas que yo combato es lo que yo llamo el prometeísmo apostólico. Jesús estaba con los pobres, ¿y tú? Pues no estoy con los pobres. Jesús era crítico con las autoridades de su tiempo y las autoridades religiosas, ¿y tú? Pues no soy suficientemente profeta. Jesús se pasaba las noches en oración, ¿y tú? Pues yo es que no me paso todas las noches en oración y si lo intento es que además me duermo y me quedo redondo y no aguanto. Jesús no tuvo miedo y se mantuvo fiel al Padre en todo, ¿y tú? Pues yo la verdad es que no siempre soy fiel. Jesús trataba a todos por igual sin acepción de personas, ¿y tú? Pues yo la verdad es que... Entonces yo no doy la talla, tengo que hacer más, tengo que esforzarme más. No aguanto ya más, me rompo. Eso es distinto de el Señor te ha perdonado, el Señor te ha salvado, el Señor ha vencido a la muerte y te asocia a su triunfo. Y ahora tú haz lo que puedas, porque la salvación del mundo no depende de ti. Ya está conseguida. Todo es gracia, ya está conseguida. Es que no he preparado mucho la catequesis. Bueno, habría que haberla preparado más.
pero ya está conseguida la salvación. No depende de que tú hayas preparado más, hayas preparado menos, convenzas a los chavales, no convenzas a los chavales, vengan muchos, vengan pocos. No depende de eso. Y entonces la tecla es distinta, porque la tecla es desde el agradecimiento y desde la confianza. Y no es esto depende de mí, esto está en mis manos, en esto tengo que dar la talla. ¿Por qué no la das? Si no somos siervos inútiles. Por último, una sana cristología con los jóvenes también entra en resonancia con la liturgia y se deja alimentar por ella, por esa liturgia que es la gran pedagoga de nuestra fe. Si el Cristo de la pastoral juvenil no encaja con el Cristo de la celebración litúrgica, pues evidentemente hay algo que no va bien. La liturgia, por otra parte, proporciona muchas ocasiones para ir promoviendo y ir predicando la figura completa de Jesucristo. Desde la lectura corrida más o menos de los evangelios, los 4 evangelios a lo largo de los diferentes tiempos litúrgicos, los domingos, o si no durante el año, desde la explicación de los símbolos litúrgicos, la explicación de lo que son los tiempos litúrgicos, desde la presencia de la música, de los silencios, de los gestos, de las costumbres, de las tradiciones. La misma liturgia ofrece muchas posibilidades para presentar esta figura más completa de Jesús. Tenemos entonces un reto grande. Tenemos muchas posibilidades de ser mensajeros, de ser apóstoles, de ser instrumentos en manos de Dios. Instrumentos evidentemente que no son perfectos, pero será el Espíritu el que ponga a los jóvenes a los pies de su Maestro. Nosotros confiemos en Él y confiemos en ser siervos inútiles que trabajan siguiendo sus dictados y su dirección. Bueno, yo con esto termino.